Hola mis hermanos, mis hermanas, una vez más gracias por sintonizar mi canal y hoy estaremos empezando con el libro de Levíticos. El libro de Levíticos es el tercer libro de Moisés. Es una serie de 5 libros que son los primeros 5 libros de la Biblia y conocido también como el Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Mucha gente no se interesa leer el libro de Levíticos porque hay muchas leyes y regulaciones, etcétera. Pero hay mucho significado en este libro y mi intención es de que vayamos a través de Levíticos buscando a Jesús, tratando de descubrir a Jesús y específicamente su evangelio, que es su muerte y resurrección. Empecemos. Una vez más la serie basada en Lucas 24, que es cuando Jesús les abre sus ojos a sus discípulos para que ellos miren dónde está Cristo mismo y donde estaba escrito que él tenía que morir. Dice, comenzando con Moisés, este es el libro 3, Levíticos. Hay 3 temas principales dentro del libro de Levíticos que en mi punto de vista muestran a Jesús. El primero, que es el título de este video, es el sacerdocio de Jesús. El sacerdocio de Jesús. Hay diferentes tipos de sacerdocios o órdenes sacerdotales. Está la orden levítica, que tenías que ser descendiente de Leví para ser sacerdote, y estaba también la orden conforme al orden de Melquisedec, que era incluso una orden superior porque Abraham le dio tributo a Melquisedec, y de acuerdo al libro de Gálatas dice que eso lo hace a Melquisedec superior a Abraham. Empecemos. Dice el sacerdocio de Jesús. Jesús es mostrado como un sacerdote, y no solamente como un sacerdote, sino como un sumo sacerdote. ¿Cuál era el rol principal de un sumo sacerdote? Era interceder por la nación. Jesús es 2 cosas. Es nuestro Rey de reyes y Señor de señores, y también Él es nuestro sacerdote. Y típicamente, específicamente en la ley levítica, no podía un sacerdote ser rey, y igual un rey no podía ser sacerdote, porque los reyes venían de la tribu de Judá y los sacerdotes venían de la tribu de Leví. Entonces no podías mezclarla. Pero en el caso de Melquisedec, ahí él sí era las 2 cosas. Él era sacerdote del Dios Altísimo y también era rey de Salom o de Jerusalén en el tiempo pasado. Okay. Jesús en el sacerdocio. Jesús entra como el sumo sacerdote, pero también Él es el sacrificio, y después Él mismo es el que construye su tabernáculo en la tierra. Vamos a empezar a mirar aquí cómo muestra la palabra de Dios. Si tienes tu Biblia, me acompañas a Levíticos capítulo 16, versículo 17. Dice, ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Pero en la segunda parte, habla Levíticos, solo el sumo sacerdote, esta es la segunda parte del templo, que es el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. En Hebreos 9:8 dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había mostrado el camino al lugar santísimo,
entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Lo que el autor de Hebreos, que yo pienso personalmente que era Pablo, al igual que muchas personas, dice es que la razón por la que había un velo que separaba entre el lugar santo y el lugar santísimo es porque todavía no había acceso al cielo, sino que estaba la división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y lo interesante es que cuando Jesús muere, ese velo es rompido, el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Y de acuerdo a Hebreos dice que el Espíritu Santo estaba dando a entender que no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Este camino se manifestó cuando Jesús muere y ese velo es rompido. Significativamente dice que de arriba hacia abajo. No fue de abajo hacia arriba, sino que de arriba hacia abajo. Hebreos 9:11 dice, pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Igual, Jesús no ministró en el templo de la tierra, porque ese templo estaba para los sacerdotes levíticos. Pero ese templo solamente era una copia de lo celestial. Jesús entró en el templo mismo del cielo, donde está también el lugar santísimo, que es el verdadero lugar santísimo. Y dice que no entró con sangre de machos cabríos, sino que entró con su propia sangre, una vez y para siempre. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Después, en Levítico 16, después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí y por su casa y por toda la congregación de Israel. Ok. Levíticos 16:21. Pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Otra de las funciones del sumo sacerdote era interceder. Bueno, era misma intercesión por el pueblo, pero era por medio del chivo expiatorio que le llaman, y eso también lo hacía cada año.
16:22 dice, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Ahora, Salmos 110:4 dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, aquí esta es una profecía directa de Jesús, donde se le dice, por el Espíritu Santo, dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, pero no conforme al orden levítico, porque Jesús no es de Leví, sino que de Judá, sino que dice, según el orden de Melquisedec. Según el orden de Melquisedec. Dice 17, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. So, el autor de Hebreos saca este texto, como una prueba de que Jesús es sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Ahora, ¿quién era este Melquisedec? En Génesis 14:18 dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, ahí está su primera descripción, era un rey de Salem. Salem era el nombre para Jerusalén antes. Dice, y sacerdote del Dios Altísimo. Lo que aprendemos de Melquisedec, que él era un rey y que él era un sacerdote del Dios Altísimo. ¿Okay? Sacó pan y vino. Interesante. ¿Dónde miramos el pan y el vino? También con Jesús. Okay. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham viene y le da los diezmos de todo lo que tenía. Ahora, Jesús y Melquisedec. Hay unas grandes similitudes entre esta figura que aparece Abraham y Jesús mismo, al punto de que muchas personas piensan que Melquisedec no era otra persona más que Jesús preencarnado. Yo estoy en desacuerdo, pero es tu decisión mientras estudias el tema. Ok, vamos a ver las similitudes de Jesús y de Melquisedec. De acuerdo a Hebreos 6:19 dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. El velo es el velo que separaba el lugar santísimo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ok, Jesús es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. No hay necesidad de más sacerdotes. Y eso es uno de los problemas que yo tengo con la fe católica, es de que no hay necesidad de que haya mediadores ya entre Dios y el hombre, porque Jesús es nuestro sumo sacerdote. Ahora, es cierto que hay otro orden de sacerdotes que se les aplica a la iglesia, pero ese orden de sacerdotes se les aplica a todos los creyentes. Todos somos sacerdotes. De acuerdo a Apocalipsis, dice que los santos le dicen, tú nos has hecho reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Lo que quiere decir que Jesús es nuestro sumo sacerdote y todos los cristianos somos sacerdotes. No hay necesidad para otro sacerdote entre medio del sacerdote y el sumo sacerdote. Entonces la pregunta que yo tengo para los sacerdotes católicos es, ¿qué orden de sacerdocio eres tú? Porque conforme a lo que yo conozco, son 4 órdenes que la Biblia menciona. El primero es el orden de Melquisedec, que estamos viendo que es un orden para siempre. Está el otro orden, que es el orden levítico. Ese orden levítico tenías que ser descendiente de Leví,
Y ahorita ese orden está obsoleto porque no hay ni siquiera un templo donde se puedan ofrecer sacrificios o ejercer ese sacerdocio. Está el otro orden, que es el sacerdocio eclesiástico o de la iglesia, que habla Apocalipsis, donde nos has hecho sacerdotes, pero eso aplica a todos los santos. Está un cuarto que se refiere a los Nicolaitas, que también habla en Apocalipsis. Es un término que incluso Jesús dice que él odia esa doctrina, porque Nico significa exaltado, laitas significa la gente o multitudes. Nicolaita es alguien que se exalta, un sacerdocio civil, alguien que se exalta sobre sus hermanos. Y Jesús dice, yo odio esa doctrina. Entonces, mi pregunta para los sacerdotes católicos es, ¿qué sacerdocio eres tú? ¿Eres levítica? ¿Eres levítico? ¿Eres conforme a la orden de Melquisedec? ¿O eres sacerdocio eclesiástico? Si es así, todos somos iguales. Yo también soy sacerdote, igual que tú. O cuarto, eres un sacerdote conforme al orden Nicolaita, que son los que se exaltan sobre los pueblos. Y si es así, entonces Jesús dice que él odia esa doctrina. Bueno, era un pequeño comercial y distracción. Espero que sea de información. Ok, Hebreos 7:1 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, sin padre. Aquí está una de las descripciones del sacerdocio conforme al Melquisedec. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Para ser sacerdote conforme al orden levítico, tenías que nacer de Leví o descender de Leví. Para ser sacerdote conforme al orden de Melquisedec, estas son las descripciones que menciona Pablo. Tienes que no tener papá ni mamá, sin genealogía, ni tienes principio de días ni fin de vida. Y eres un sacerdote para siempre. Ok, versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, aquí es donde empieza a criticar el sacerdocio levítico. ¿Por qué bajo el sacerdocio del pueblo, ¿por qué bajo él recibió el pueblo la ley? ¿Qué necesidad había aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Buena pregunta. Si el orden levítico hubiera sido perfecto, no habría necesidad de que Dios levantara a un sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Pero la verdad es que el orden levítico no podía perfeccionar o quitar el pecado, simplemente lo cubría por un año y después tenía que volver a hacer y volver a hacer. Ahora, el orden de Melquisedec dice que se hizo un sacrificio una vez y para siempre por Jesús mismo. Versículo 12. Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió en el altar, que es la tribu de Judá. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nadie habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Dice, pues se da testimonio de él, eso es de Jesús, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, en Salmos 110:4. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes,
Pero éste, en el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Gloria a Dios. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este es Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. No pasará jamás. Él será sacerdote para siempre. Para siempre será nuestro intercesor. La número una función de un sumo sacerdote era interceder por el pueblo. Jesús es nuestro intercesor. Por eso Pablo y Pedro dicen, solamente hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Es lo que le dice Pablo a Timoteo. Y luego Pedro dice, porque solamente hay un nombre dado a los hombres, por el cual podemos ser salvos. Jesús nuestro, Jesús Señor justo. Y luego también Jesús mismo dice, venid a mí. Él no dice vayan con mi mamá o vayan con mis amigos o mis seguidores. Dice venid a mí, todos los que estén cansados, y yo les daré descanso, en Mateo 11. Eso Jesús es nuestro sumo sacerdote. Jesús es nuestro intermediario entre Dios y los hombres. Versículo 25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Hermano, yo no sé qué es lo que te hayan enseñado, pero de acuerdo a este versículo dice que si tú te acercas a Dios por medio de Cristo, que Jesús sea tu mediador, Él te va a poder salvar. Porque lo que dice aquí dice, por lo cual puedes también salvar. Jesús te puede salvar perpetuamente si tú vienes por Él y te acercas a Dios. Olvídate de las religiones, olvídate de las organizaciones del hombre que solo sirven para enriquecer a unos cuantos. Y la palabra de Dios dice clara que si tú vienes a Dios por medio de Jesús, Él te va a salvar, porque Él es el que está intercediendo por ti. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. Él es nuestro sumo sacerdote, hermano.